Hola amigos, bienvenidos a su canal de Electroprotecciones. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el cálculo de conductores eléctricos a partir de los factores de corrección tanto de temperatura como por la cantidad de conductores en ductos, tuberías o también conocido como canalizaciones. Vamos a mirar. Para realizar el cálculo de amperaje de un cable se debe tener presente la tabla 31016 de la NTC, que es la norma técnica colombiana 2050, y vamos a hablar en ella de la tabla 31016, es la de factor de corrección por temperatura. También es necesario tener presente la tabla 31015 de la NTC 2050, que es el factor de corrección por cantidad de conductores en canalización. Estas tablas muestran cómo disminuye, aumenta o se mantiene la conducción de corriente en un conductor de acuerdo a la temperatura ambiente en la cual se encuentra y a la cantidad de conductores por una misma canalización, tomando como base la temperatura ambiente de 30 grados centígrados y 3 conductores por canalización. Digamos de que esta es la base de las temperaturas como tal. Bueno, ya vamos a mirar un poco. Es de 30 grados centígrados la que toma como digamos base, y para los conductores pues tiene que ser digamos en una canalización, pero no se aplica factores de corrección cuando hay menos de 3 conductores que transmiten energía eléctrica o por el que pasa corriente. Entonces tenemos que tener en cuenta que tanto la temperatura como la cantidad de conductores por una canalización son los factores de corrección que nos permiten, digamos, encontrar los valores de corrientes para ya una determinada instalación a partir del cable que estamos utilizando. Aquí ya podemos ver la norma, la tabla 31013. Aquí podemos identificar los calibres. Estos son calibres, digamos, de la norma europea MM a la 2, que son 0.81.31, y esta es la norma americana AWG. Esta es más conocida aquí en Colombia. Por ejemplo, el 12AWG es el que es utilizado para las redes internas, el 2.0 para redes de distribución eléctrica. Y pues si quieres saber un poco más sobre estos calibres de conductores, aquí te dejo como recomendado el anterior video que subimos donde hablamos de estos calibres y las partes principales de los conductores eléctricos, para que no te lo pierdas. Aquí ya podemos ver que tenemos para determinado tipo de conductor, ya sea en material de cobre o en material de aluminio, tenemos unos valores también de temperatura nominal del conductor. Estos son temperaturas nominales como tal del conductor no ambiente, que tenemos en 60 grados, 75 y 90 grados centígrados en cobre, los mismos valores de 60 grados, 75 y 90 grados centígrados en aluminio. Por ejemplo, si vemos para un conductor número 12, vemos que la corriente nominal para un conductor de aluminio a 60 grados como tal sería 20 amperios, mientras que para el mismo de 60 grados en material de cobre como tal sería de 25 amperios. Esta es, digamos, la corriente nominal por el tipo de material a la temperatura, como te digo, nominal del conductor. Normalmente la más utilizada es esto de 12, digamos, se utiliza en redes, como te dije, internas 12, y utilizamos este tipo de cable que es de aluminio con recubierto de cobre con una corriente nominal de 20 amperios. Vamos a seguir viendo las tablas. Esta básicamente pues nos establece el calibre del conductor, el material del conductor y la temperatura nominal del conductor, y pues a partir de ello cuáles serían las corrientes nominales. Aquí ya tenemos el factor de corrección por temperaturas distintas a 30 grados centígrados. Esto nos quiere decir que digamos que 30 grados centígrados es, digamos, un valor como tal, aquí dice para temperatura ambientes distintas a 30 grados centígrados, multiplicar las anteriores corrientes por el correspondiente factor de los siguientes. Acá tenemos para temperaturas 21 a 25, 26 a 30, digamos que para 30, como vemos, es ideal, no hay necesidad de utilizar factores de corrección. Podemos ver acá que todos es 1, pero ya para niveles de tensión distintos a 30 pues sí tenemos que aplicar un factor de corrección. ¿Qué son estos valores? Estos valores básicamente corresponden estos tres como tal
corresponden a conductores de cobre a partir de la temperatura, conductores de cobre para 60 grados, 75 grados, 90 grados centígrados, y también conductores de aluminio para temperaturas nominales de 60 grados, 75 grados y 90 grados centígrados. Tener muy presente esta tabla como tal, que es el factor de corrección de temperatura. Ahora vamos a mirar el factor de corrección por cantidad de conductores en la canalización. Esta es muy sencilla, esta digamos que básicamente dice que si hay más de 4 conductores en una tubería, en una canalización, pues se aplica un factor de corrección de 80%, de 7 a 9 es un 70%, para 41 más pues es del 35%. Por lo tanto, acá miraremos un ejercicio para comprender un poco mejor este tema. Hallar la capacidad de corriente por un conductor con las siguientes características. Tenemos un cable calibre 1,0, nos entregan una temperatura nominal de 75 grados centígrados, nos dicen que el material es de cobre y tenemos 6 conductores por canalización. Además, la temperatura ambiente a la que está sometido el conductor sería de 50 grados centígrados. Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos. Inicialmente podemos ver que para un conductor 1,0 de material cobre, pues tenemos que la corriente nominal sería de 150 amperios, por lo que ya tendríamos la capacidad de corriente en el conductor, pero de 150 amperios, pero esto siempre y cuando la temperatura ambiente sea de 30 grados centígrados y el conductor vaya por una canalización donde exista menor o igual a 3 conductores. Pero como vemos que este no es el caso, entonces vamos a aplicar los factores de corrección. Primero aplicamos el factor de corrección por temperatura. Como podemos ver acá, tenemos que para 50 grados centígrados, para un cable de cobre de 75 grados centígrados, su temperatura nominal, tenemos un factor de corrección de 0.75. Una vez tengamos el factor de corrección de temperatura, pues vamos a hallar el factor de corrección por cantidad de conductores en canalización. Aquí podemos ver que como son 6 conductores, pues aplicaría esta de 4 a 6 y aplicamos un factor de corrección del 80%. Aquí ya tengo factor de corrección por cantidad de conductores en la canalización es de 0.8. La capacidad de corriente por conductor es, bueno, tenemos 150 amperios por 0.75, factor de corrección de temperatura por 0.8, esto es igual a 90 amperios, que nos quiere decir que por cada uno de estos conductores como tal, en ese calibre 1,0, en estas características de temperatura, que son 50 grados centígrados, y con 6 ductos pues se transmitiría 90 amperios, la capacidad de corriente sería 90 amperios. Ahorita vamos a mirar la potencia máxima transmisible. Antes de mirarla, si has llegado hasta acá, te invito a que te suscribas al canal. Si eres nueva o viendo estos contenidos, te invito a que te suscribas o le hacen el botón rojo en la parte de abajo. Es totalmente gratis. También regálanos un me gusta y comparte este tipo de contenidos con quien les pueda ser útil. También en la descripción te dejo para que nos sigan en las redes sociales. Allí podemos compartir noticias, documentos, libros, otro tipo de contenidos de todo este tema eléctrico. Así que suscríbete y suscríbete. Continuamos. Ahora sí, la potencia máxima transmisible tenemos que, como tenemos que potencia es igual básicamente a voltaje por corriente, entonces tenemos para una instalación, digamos, donde la tensión sea de 120 voltios, tenemos 6 conductores por 120 voltios por 90 amperios. Esto como tal nos daría 64.800 vatios. Esta como tal viene siendo la potencia máxima transmisible, digamos, para este ejercicio, para este modelo. Bueno amigos, espero que este video te haya gustado. No se te olvide compartir, suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.